Entonces vamos a revisar eh, vectores, eh, cómo hacer operaciones con vectores y vamos a revisar fuerzas coplanares. Sí, señor. Sí. Cada vez que a nosotros nos hablan de una varilla número 2, nos están diciendo 2 octavos de pulgada de diámetro. Varilla número 3, 3 octavos de pulgada de diámetro. Listo. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan resolver vectores en dos dimensiones, eh, sumar vectores. Entonces vamos a revisar cómo se suman. Sí, señor. No alcance a cuadrarla, pero espero que para el miércoles ya podamos. Listo, ok, gracias por recordarme. Entonces vamos a revisar suma de vectores usando notación vectorial y notación cartesiana. Las actividades que están planeadas para el día de hoy es comprobar tarea, que realmente no lo vamos a hacer porque no lo hemos planteado. Un cuestionario de lectura que lo planteo al principio, pero después de la explicación lo dejo abierto para que cada uno lo resuelva. Eh, la aplicación de la adición de fuerzas, la ley de paralelogramos, la solución de un vector mediante la notación eh, vectorial, eh, suma de vectores y por último terminamos con un cuestionario de atención. Entonces el cuestionario de lectura, el cual lo resolvemos al final, lo dejo abierto, básicamente son dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes es una cantidad escalar? Entonces se plantea la fuerza, posición, masa y velocidad. Y la segunda pregunta es que para la adición o suma de vectores se tiene que utilizar la segunda ley de Newton, la aritmética, la ley de Pascal o la ley de paralelogramo. Entonces, esas dos preguntas, con la explicación al final ya podremos responder ese cuestionario. Entonces, la suma de vectores tiene una aplicabilidad. Por ejemplo, acá tenemos eh, tres cadenas. Entonces, por acá nosotros tenemos una cadena. Esta será una cadena por aquí. Acá tenemos una cadena. En azul, otra cadena. Y en verde, otra cadena que la voy a hacer por aquí. Entonces, cada uno de esos elementos tiene un origen y una dirección. Pero adicional a eso, por acá actúa otra cadena que está ejerciendo un peso o que está tensionando esas otras cadenas. Es decir, las cadenas en amarillo, azul y verde
soportan la tensión. Esto está soportando la tensión de la cadena verde, de la cadena negra. Entonces, para que exista un equilibrio, el equilibrio se da lo obtenemos cuando las resultantes de la fuerza son iguales, son iguales a la fuerza que actúa entonces la fuerza resultante es la que está en rojo, que se ve ahí en la figura como Fr. Esta es mi fuerza resultante. Entonces, esa fuerza resultante que actúa debe ser igual a la que actúa, es decir, la que está en negro, pero con sentidos contrarios. Entonces yo aquí, cada una de estas cadenas, yo las puedo expresar con una flecha que tiene un origen y un final. Ese final es el sentido del vector. Entonces, por ejemplo, eh, la que está en amarillo, la que está en amarillo va a tener un origen acá en este punto, igual que la azul, igual que la verde. Y tiene un sentido, entonces ese sentido se dibuja con una punta. Entonces esto acá tendrá una punta, que es el sentido de ese vector. Está el vector en azul, entonces voy a hacer el dibujo del vector en azul, que termina acá. Entonces ahí le voy a hacer una punta. Entonces este vector aquí eh, va a tener una punta. Y el que está en verde, también le voy a dibujar su punta. Pero esas puntas ¿qué es? Esas puntas es tomar esa distancia que hay desde el punto amarillo hasta el final de cada uno de esos vectores, es una magnitud. Y esa magnitud yo la puedo verificar, yo la puedo verificar con una regla. Entonces, con una regla nosotros podemos determinar esa magnitud. No sé, miremos aproximadamente qué magnitud puedan tener esos vectores que están ahí. Voy a rotar esto aquí así. Eh, Pareciera que el vector verde tuviera como 1.8,
pero puede ser una escala, porque ese 1.8 puede ser 18 o puede ser 180, dependiendo de la escala que nosotros estemos usando. Entonces podemos decir que el vector verde tiene una magnitud de 15, 16, 17, 17 milímetros. Y si hago una escala, esos 17 milímetros pueden ser equivalentes a 170 newton, o a 170 kilogramos fuerza, o a 170 libras fuerza, dependiendo, dependiendo la unidad de fuerza que yo esté utilizando. El vector en azul, miremos a ver más o menos que ese vector azul tiene 15 milímetros, o sea, podríamos decir que tiene 150 newton o 150 libras si la unidad que utilizamos es libra. El vector amarillo, el vector amarillo, colocar acá esto en cero, el vector amarillo tiene poner el origen acá. Ese vector amarillo tiene como 12 milímetros aproximadamente. Entonces podríamos decir que ese vector tiene 120 newton o 120 libras o 120 kilogramos fuerza, dependiendo la unidad que nosotros estemos empleando. Y cuando yo sumo las fuerzas que representa cada una de estas longitudes, yo obtengo una fuerza resultante. Entonces, ¿qué es la línea que está en rojo? Esa línea que está en rojo ahí, esa línea que está en rojo ahí, miremos cuánto mide. Entonces, esa línea que está en rojo ahí mide aproximadamente eh, 27, 28, ¿sí? 28 milímetros. O sea, podría ser 280 newton. Entonces, de acuerdo a eso, cuando yo sumo el vector verde, cuando yo sumo el vector azul y cuando yo sumo el vector amarillo, la fuerza resultante debe darme 180. Y la fuerza que actúa acá debe ser de 180 también. Entonces, si se dan cuenta, aquí son iguales, pero de sentido contrario. Entonces, esta que está aquí también debería tener 180 de largo. Entonces, esta es una de las aplicaciones, ¿no? Entonces tenemos tres cables, y si a esos cables nosotros le aplicamos una fuerza, a cada uno de los cables se va a distribuir una fuerza. Es una aplicación de vectores, siempre vamos a tener vectores. Entonces deben ser concurrentes en un solo punto. Esas fuerzas deben ser concurrentes. Entonces, para ese caso, tres fuerzas concurrentes actuando en el gancho debido a las cadenas. Entonces nosotros tenemos que decidir si el gancho falla o no falla, o se va a doblar o no se va a doblar. Este gancho va a fallar si la fuerza que le ejerzo es mayor que la fuerza resultante. Entonces, observamos acá eh, dos paralelogramos. Aquí observamos dos paralelogramos. Entonces voy a borrar esas figuras de ahí, y fíjense que de la fuerza eh, de la fuerza F1, de la fuerza F1 y de la fuerza F2, entonces vuelvo a dibujarla acá otra vez. Entonces yo aquí tengo mi fuerza F1 y mi fuerza F2. Entonces de mi fuerza F1 y de mi fuerza F2, eh, yo tengo una resultante. Tengo una resultante, esa resultante la voy a dibujar en otro color. Entonces, y le voy a poner un nombre, no sé, digamos que esa fuerza resultante sea F4. Ah, aquí está, F1 más F2. Entonces, esa es mi fuerza resultante de sumar el vector F1 y F2.
esta línea en negro que está aquí, esta línea en negro que está aquí, es mi fuerza resultante. Entonces esta va a ser mi fuerza resultante, fuerza resultante de la suma del vector F1 más el vector F2. Cada vez que nosotros hablamos de vectores, entonces en la parte superior le colocamos una flechita. Algunos textos, cuando hablan de vector, entonces le colocan es una negrita, resaltan con una negrita. Entonces cuando resaltan una negrita es vector y cuando no la resaltan es magnitud. Entonces, ¿qué sucedió acá? Entonces acá nosotros obtuvimos la fuerza resultante de dos vectores. ¿Cómo la obtuvimos? Entonces nosotros la obtuvimos trazando líneas paralelas que tienen la misma longitud de los vectores. Entonces este F1, yo aquí en la parte de arriba trazo un vector que tiene la misma magnitud de F1, simplemente es paralelo. Entonces acá lo dibujo y este va a ser paralelo, este va a ser paralelo a F1. Acá termina mi F1. Y tengo uno que va a ser, tengo uno que va a ser paralelo al azul. Entonces acá dibujo uno que es paralelo al azul, este que está acá, que este es igual a F2. Y el que está en negro, el que está en negro es mi FR, donde FR es la fuerza resultante, la resultante de la suma de los vectores F1 y F2. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? Estos dos vectores, F1 y F2, lo convertimos en un solo vector o en la fuerza resultante de ese vector. Entonces, me olvido que existen y solamente me concentro en la fuerza resultante de F1 y F2. Entonces, solamente dibujo mi vector F resultante, que yo lo había hecho en negro. Entonces tomo acá este vector y ahora este vector que es F resultante, lo voy a colocar acá, este vector en negro se llama F resultante. Entonces ese F resultante lo voy a sumar con el vector F3, que lo habíamos hecho en, bueno, voy a ponerlo acá en azul. Entonces acá tengo, este es mi vector F3. Y ahora voy a calcular la fuerza resultante del vector resultante de F1 y F2. Entonces trazo las paralelas. Entonces acá tendré que trazar una paralela de este vector de acá. Entonces, que es paralelo al vector FR. Ese vector es el mismo FR. Y arriba pues trazo la paralela del vector F2. Entonces aquí vengo paralela al vector F2. Entonces aquí tengo el vector F2. Y en últimas, ese que está en rojo, ese que yo tengo en rojo, es el que está en rojo, va a ser mi fuerza resultante, llamémosla fuerza resultante total. Fuerza resultante total. Entonces, en mi fuerza resultante, yo lo que estoy sumando es el vector
de fuerza resultante Fr. Entonces aquí lo que hice fue que sumé mi vector resultante Fr y estoy sumando mi vector resultante F2. Pero acá arriba ya nosotros sabemos que la fuerza resultante Fr es F1 más F2. Entonces tendremos que nuestra Fr total es mi Fr, que es F1, F1 más F2. Reemplazamos ese Fr, F1, ponerla en el color para diferenciar los vectores. Entonces ahí tenemos F1 más F2 y le sumamos el vector F3. Este es F3, lo corrijo acá. Este es F3 y el paralelo es F3. Entonces este es F3 y le sumamos el vector F3, que es la línea en roja que nosotros tenemos ahí. Entonces si nosotros hacemos eso gráficamente, como los ejemplos que nosotros vamos a resolver, entonces podemos obtener las magnitudes de las fuerzas resultantes de sumar dos vectores o de sumar tres vectores o cuatro vectores. En últimas, la suma de vectores debe hacerse de 2 en 2 vectores. Es la razón por la cual primero sumaba el vector F1 y el vector F2 y obtenía el vector resultante Fr. Y después sumaba el vector F3 con el vector Fr resultante. Porque la suma de los vectores obedece con una ley y es la ley de los paralelogramos. Entonces cuando nosotros hacemos eso con medidas exactas y tomamos la magnitud del vector resultante, nos debe dar ese valor, igual que si lo calculáramos con la ley de los paralelogramos que ya la explicamos. Entonces recordemos algunas definiciones de lo que es de lo que es un escalar y de lo que es un vector. Y mostramos acá algunos ejemplos de lo que son vectores y de lo que son escalares. Listo. Entonces, eh, ejemplo de escalares. Entonces, ejemplo de escalares, nosotros tenemos de ejemplo de escalares la masa y el volumen. La masa y el volumen es un escalar. Tienen una magnitud, ¿sí? Para vectores, para vectores, nosotros tenemos como ejemplo la fuerza, la velocidad. ¿Qué características tiene un escalar? Que el escalar tiene una magnitud y puede ser positivo o negativo. Mientras que el vector tiene dos características adicionales, que una magnitud, tiene una magnitud, tiene una dirección y también tiene un sentido. Y ya miramos con un dibujo que es la magnitud, que es la dirección y que es el sentido. Entonces, lo que diferencia un escalar de un vector es que el vector, además de tener magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido.
Eh, ¿Cómo se suman? ¿O cuál es la regla? ¿O cuál es la regla de sumar vectores o escalares? Entonces, para escalar se hace simplemente una suma aritmética, mientras que para vectores se debe aplicar la ley del paralelogramo. Escalar, suma aritmética, 1 más 1 igual a 2, 2 más 2 igual a 4. Vector, la ley del paralelogramo. Entonces, para aplicar la ley del paralelogramo, nosotros vamos a tener un triángulo que tiene 3 lados y determinamos uno de los lados desconocidos. Cuando nosotros conocemos 2 lados que concurren en un punto y conocemos el ángulo que hay entre esos 2 puntos, nosotros podemos aplicar la ley del paralelogramo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un triángulo, voy a dibujarlo por acá, y en ese triángulo nosotros conocemos el ángulo que hay entre esos 2 lados, digamos que sea un ángulo teta, y acá tenemos un lado que tiene una magnitud A, y por acá tenemos un lado que tiene una magnitud B. Nosotros podemos determinar el lado que nos hace falta, que es el lado desconocido. Entonces, generalmente A, para aplicar la ley del paralelogramo, es un valor conocido en el triángulo. El lado B también es un valor conocido en el triángulo. Y el lado C, que lo voy a hacer aquí en verde, entonces va a ser el lado que conecta los lados de los dos valores conocidos, y a ese lado lo voy a llamar C. Y C es un valor desconocido. Entonces C es un valor desconocido. Entonces, C, ¿qué es? ¿O cómo lo calculamos? La ley de los paralelogramos establece que C al cuadrado va a ser igual a la magnitud del lado A al cuadrado más la magnitud del lado B al cuadrado menos 2 veces la magnitud del lado A por la magnitud del lado B por coseno del ángulo que hay entre los dos valores conocidos. Y si nosotros le aplicamos raíz cuadrada a la izquierda, entonces también tenemos que aplicarle raíz cuadrada a toda la expresión de la derecha. De ahí nos va a quedar entonces que la magnitud del lado C será igual entonces a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por coseno de teta. Se me faltó colocar aquí el ángulo teta. Entonces teta es el ángulo entre los lados conocidos. Esa es la ley de los paralelogramos. Entonces, en un triángulo, cuando nosotros conocemos 2 lados y el ángulo que hay entre esos lados, podemos utilizar la ley de los paralelogramos para hallar el valor del ángulo desconocido. Y en un triángulo, si nosotros conocemos todos sus lados y conocemos un ángulo,
podemos utilizar la ley de los senos para determinar los otros lados. O si conocemos, o si nosotros conocemos, eh, si nosotros conocemos dos ángulos y dos lados, podemos determinar los otros ángulos desconocidos. O sea, y ahí aplicamos la ley de los senos, ¿sí? Que pueda pasar, que conocemos dos lados y dos ángulos. Entonces, para poder conocerlo, debemos conocer el lado y el ángulo que está al frente del lado. Digamos acá que este ángulo de acá es el ángulo beta y que este ángulo de acá es el ángulo gamma. Entonces, el ángulo gamma es el que está al frente del lado A, el ángulo beta es el que está al frente del lado B y el ángulo, bueno, este es alfa, para que coincidan con la convención. Alfa, alfa de la letra A, entonces, ángulo alfa que está al frente de A, ángulo beta que está al frente de B y ángulo gamma que está al frente de C. Pero ya lo vemos con más detalle en adelante y con el desarrollo de ejercicios. ¿Qué notación tienen? Entonces los escalares no tienen ninguna notación. Mientras que los vectores, entonces, tienen una fuente de una línea en la parte superior. Es una línea que se representa con una parte en la parte de arriba, en la parte de arriba. Eh, Acá digo que para estas presentaciones una cantidad vectorial se representa en negrita cursiva y en amarillo. O la ponemos con la flecha arriba para no tener tanta complicación. Preguntas, dudas hasta ahí, ¿quién tiene? ¿Todos me están escuchando bien? Señor. Para la ley de seno, entonces nosotros debemos conocer dos lados y los ángulos que están al frente de ese lado. Entonces, por ejemplo, para esta figura que está acá, si nosotros quisiéramos determinar cuánto es el valor de C por la ley de los senos, entonces yo tendría que conocer dos lados. Entonces, tendría que conocer el lado A y el ángulo que está al frente del lado A. Y tendría que conocer el lado B y el ángulo que está al frente del lado B. Y la ley de los senos lo que dice es que el lado A es al seno del ángulo que está al frente. Entonces tengo mi lado A, al frente tengo el ángulo alfa, así como el lado B es al seno del ángulo que está al frente, es decir, beta, o también que el lado C es al seno del ángulo que está al frente. Entonces, voy a hacerlo acá más, yo tengo tres lados, un lado, otro lado, otro lado, pues que tienen unos nombres. Entonces a este lo habíamos llamado A, B, C. Entonces A es el alfa, B es el ángulo beta y C es el ángulo gamma o el ángulo que sea acá por colocar una convención. Entonces aquí tengo mi ángulo alfa, por acá tengo mi ángulo alfa, perdón, gamma y beta. Entonces con respecto
Al lado A, el ángulo que está al frente, el ángulo que está al frente es alfa. Con respecto al lado B, el ángulo que está al frente del lado B es el ángulo beta. Y con respecto al lado C, el ángulo que está al frente es el ángulo gamma. Entonces, esa es la ley de los cosenos. Entonces, para la ley de los cosenos, yo debo conocer dos lados y un ángulo al menos para poder determinar el otro lado o el otro ángulo. En la medida que vamos desarrollando ejercicios, pues vamos teniendo más claridad. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Ok. Bueno, esos son los conceptos, la cháchara que hay que echar. Entonces, ¿qué pasa con los vectores? Entonces, los vectores yo los puedo multiplicar por un escalar. Entonces, yo tengo un vector, entonces ese vector va a tener una magnitud. Entonces, por ejemplo, dibujemos aquí un vector que tenga tres unidades de fuerza. Voy a dibujarlo acá, este vector que tenga tres unidades de fuerza. Y le voy a poner un ángulo. Por ejemplo, este vector, voy a hacer lo que tenga 5 unidades de fuerza. Entonces, este vector que está acá, yo lo dibujo acá. Entonces, ese vector tiene 5 unidades de fuerza. Acá estoy en 4. Este es 3. Este es 2. Este es, este es 1. Tengo ese vector que tiene 5 unidades de fuerza. Ahí tengo acá al final. Lo represento como una flecha. Entonces yo tengo un vector que tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿5 qué? Entonces, ¿vector qué es? Es fuerza, es velocidad. Entonces, digamos eh, que tiene 5 newton, 3 newton, 2 newton, 1 newton. Hasta acá yo tengo 1 newton, 2 newton, 3 newton, 4 newton y 5 newton. Entonces, ese vector, los vectores tienen al principio un punto de arranque. Entonces, ese punto de arranque se llama origen. Origen. Al final, yo le coloco una flecha. Entonces, esa flecha se llama sentido. Sentido. Este vector, la distancia que yo tengo desde el origen hasta, desde el origen hasta la flecha donde le coloco el sentido, se llama magnitud. Es decir, que yo aquí tengo un vector que tiene una magnitud de 5 newton. O sea, la magnitud de este vector para este caso es 5 newton. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide la línea? Esa es la magnitud. Magnitud de 5 newton. Y me hace falta la dirección. Entonces, la dirección es el ángulo. La dirección es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Generalmente se mide con el eje X positivo. Entonces, mi dirección, ángulo con respecto al eje X positivo. Y generalmente
se mide en sentido antihorario. Entonces los que han trabajado en AutoCAD, cuando comenzamos a trabajar en AutoCAD, la configuración inicial, tal como viene el programa, y nosotros le introducimos un ángulo, entonces el AutoCAD lo dibuja en sentido antihorario. Lo dibuja en sentido antihorario. Entonces miremos cuál es esa dirección, entonces para esa dirección tracemos una línea acá, vamos a trazar por acá una línea a este vector. Entonces, una línea, el supuesto de que esa línea es el eje X, entonces digamos que para esa línea es el eje X, y este ángulo que hay entre el eje X, voy a bautizarla como teta, es la dirección del vector. Si nosotros eh, con el transportador queremos saber cuál es la dirección de ese ángulo, entonces miremos aquí cuánto es la dirección de ese ángulo. ¿Cuánto es? 30 grados, ¿sí? Ahí está clarito, ahí la dirección, la dirección, la dirección para ese vector sería 30 grados. Entonces aquí tendremos que la dirección que tiene ese vector es igual a 30 grados. Muchas gracias. Entonces yo puedo multiplicar un vector por un escalar, ¿sí? Yo puedo multiplicar un vector por un escalar. Entonces yo aquí tengo mi vector A. Entonces yo aquí tengo mi vector A que tiene una magnitud. Miremos cuántas unidades tiene ese vector. Solo tendrá entonces ese vector A aquí tiene eh, tres unidades, ¿sí? Tres unidades de fuerza, entonces tres unidades de fuerza, de posición, de lo que sea vector. Entonces ese vector A yo lo puedo multiplicar por un escalar. Entonces un escalar es un número que puede ser o positivo o puede ser negativo, ¿sí? Entonces, si lo multiplico por un escalar, entonces acá está este otro vector, lo multipliqué por 2, entonces debe darnos 6 unidades, ¿sí? Debe darnos 6 unidades. Entonces aquí esto es 2A, entonces fíjense que está en negrita porque es el vector, o lo puedo representar con la letra A con una flecha encima. Entonces si yo cojo este vector que tenía 3 unidades, volvemos a medir, mi vector que tengo acá, bueno, no son 3 unidades exactamente, son como 29 milímetros, ¿no? Son como 29 milímetros. Entonces, si yo cojo este vector y lo multiplico por el escalar positivo 2, entonces me debe dar 58 milímetros. Yo creo que esto está a escala. Entonces aquí tengo 58 milímetros. Que el milímetro es una unidad, ¿sí? Pero entonces podríamos decir, mi vector inicial tiene 29 newton y ese vector que tiene una magnitud de 29 newton, yo lo multiplico por un escalar de 2, entonces debe darme 58 newton. Pero si lo multiplico por un escalar negativo, lo que sucede en el vector es que le cambia el sentido. Entonces, si lo multiplico por un escalar negativo, entonces lo que sucede es que se le cambia el sentido al vector. Entonces, si lo multiplico por -1, entonces esta flecha, si lo multiplico por -1, si yo cojo este vector de acá y lo multiplico por -1, entonces si yo digo menos un vector A,
Simplemente lo que va a suceder es que ese vector cambia el sentido. Entonces, la punta de la flecha, la punta de la flecha ahora va a estar en el sentido contrario. Y va a tener los mismos 29 milímetros, ¿sí? Esto aquí está paralelo. Entonces, es este que está acá. Entonces, yo multiplico ahora ese escalar por menos 1.5 bajo la premisa de que la magnitud del vector A es 29 unidades. Entonces, 29 unidades, Newton, lo que sea. ¿Cuál debe ser la longitud que debe tener el vector menos 1.5A? Ok, entonces miremos a ver, eso debe tener una longitud de 43.5. Miremos a ver si efectivamente está. 43.5 milímetros. Ahí está, ¿no? 40 y... Bueno, casi 44, 43.5. O lo puedo multiplicar por decimales, ¿sí? Lo puedo multiplicar por decimales. Entonces mi vector, vengo y lo multiplico por punto 5. ¿Cuál debe ser la longitud que debo medir con la regla en este vector que tiene punto 5A? Si el vector que estoy tomando como base tiene 29 unidades o 29 newton, ¿cuánto me debe dar la medición ahí? Entonces miremos si efectivamente tiene 14,5 unidades. Bueno, ahí está, 14,5 unidades. ¿Sí? Casi, bueno, más abajo 14,5, ¿listo? Entonces las magnitudes de esos vectores yo las mido con una regla, ¿sí? Y las direcciones yo las mido con un transportador, ¿sí? Las mido con un transportador. Entonces nuestros vectores se pueden multiplicar por escalares. Si se multiplica por un escalar positivo, aumenta el número de veces el sentido en que yo multiplico ese vector. Si lo multiplico por un escalar negativo, cambia el sentido, el número de veces que yo multiplico ese vector, y puedo multiplicar por números enteros o por números decimales. Entonces, vectores tienen un origen, tienen un sentido, tienen una magnitud y tienen una dirección. Entonces, esa dirección generalmente se mide con respecto al eje X positivo. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Ya lo había mencionado arriba, pero la suma de los vectores se hace por la ley de los paralelogramos. Entonces, esta es la ley que nosotros hacemos la suma de vectores. Entonces, para este caso nosotros tenemos dos vectores. Tenemos un vector A y tenemos un vector B. Para yo poder sumar esos vectores, yo tengo que moverlos a lo largo de su línea de acción y buscar unos puntos que concurran, que es la línea de acción de una fuerza. Entonces, la línea de acción de una fuerza es una línea imaginaria
Esto es una línea imaginaria a través de la cual puedo mover la fuerza. A través de la cual muevo la fuerza a lo largo de la línea. Entonces, por ejemplo, este vector A, si yo le dibujo una línea imaginaria, esa línea imaginaria es como si yo tuviera, voy a hacerla aquí en otro color, la línea imaginaria lo voy a hacer aquí en amarillo. Esa línea amarilla es la línea de acción de la fuerza A. Esto acá es mi línea de acción de la fuerza A. Sí, porque tiene la línea amarilla no. El A es el vector resultante de A, ¿sí? Yo tomo la magnitud de ese vector con la regla, entonces, ¿qué magnitud tiene o qué resultante tiene lo que yo mida aquí con la regla? Y el vector B, entonces también le voy a hacer su línea imaginaria, pero su línea imaginaria la voy a hacer en otro color. Entonces voy a hacerla acá, el vector B, entonces acá lo tengo. Voy a tener para ese vector su línea imaginaria. Voy a hacerlo aquí en rojo. Entonces la línea imaginaria, acá la tengo. Entonces esa es la línea imaginaria que yo tengo de ese vector. Entonces esta es mi línea imaginaria del vector B. Esta es línea imaginaria del vector B. Entonces ahí tengo mi línea imaginaria de mi vector B. Y para poder sumar esos vectores, yo tengo que lograr que las puntas o los inicios o la cola del vector concurran sus líneas de acción. Entonces, para este caso, este será el punto concurrente de las líneas de acción. Este es mi punto donde concurren mis vectores. Entonces yo lo muevo. Miremos cuántas unidades tiene ese vector A. Entonces, ese vector A, eh, yo tomo mi regla, entonces vengo acá a mi regla, ubico el inicio, ubico el inicio del vector, o sea acá, y ese vector tiene 15 milímetros. Entonces yo lo puedo desplazar al punto donde concurre con el vector B y lo dibujo. Entonces aquí vengo, 15 es más o menos como aquí. Entonces yo ahí tengo, moví mi vector que sigue teniendo la misma magnitud. Voy a hacer esa línea en otro color, voy a hacerla aquí. Entonces simplemente lo que hice fue que moví mi vector A hasta este punto de aquí, pero él sigue teniendo la misma magnitud. Entonces este vector acá
sigue teniendo la misma magnitud. La misma magnitud de las 15 unidades, ¿sí? Entonces ese vector tiene las 15. ¿Qué hice? Simplemente lo moví, ¿sí? Lo moví. Y acá voy a revisar el vector B. Voy a borrarlo, voy a borrar acá su línea de acción para tomar su magnitud y moverlo al punto concurrente. Miremos qué magnitud tiene ese. Entonces ese, ¿qué magnitud tiene? Vamos a la reglita acá. Entonces aquí origen. Perdón, qué pena. Ustedes están viendo la regla que yo coloco y el transportador que yo coloco. Listo, perfecto. Listo. Entonces este tiene 3. Este tiene 3 unidades o 30 milímetros. Entonces yo lo que hago es que me coloco en el origen, lo muevo y mido las 3 unidades. O sea, esas 3 unidades están llegando aquí en este punto. Entonces aquí estas 3 unidades llegan exactamente aquí y dibujo mi vector que va hasta ahí. Hasta ahí. Simplemente lo que hice fue moverlo. Entonces ya cuando lo moví, me están concurriendo a un punto de origen. Entonces estos vectores llegaron a este punto acá. Entonces ahí tengo mi origen. Entonces tengo mi origen o mi cola, ¿sí? Tengo mi origen o mi cola. Lo moví a un punto donde puedan concurrir los dos vectores. Y ya luego yo trazo la paralela, entonces trazo la paralela del vector B y trazo la paralela del vector A. Este acá es mi vector A, solo que le puse la magnitud. Entonces yo aquí tengo mi vector A, que lo hago en negrita, o que le coloco una flechita arriba. Y acá este otro, acá es mi vector B, que lo hago en negrita, o en la parte de arriba le coloco una flechita. Trazo las respectivas paralelas, entonces voy a trazar la paralela de ese vector B. Aquí trazo la paralela del vector B y le dibujo su punta. Son paralelos este vector con el vector de arriba, y trazo la paralela del vector A. Entonces un vector que es paralelo a ese vector A, y ahí lo que hice yo fue construir un paralelogramo. Eso fue lo que hice, que es esta figura que está acá. Entonces ese es mi paralelogramo. Entonces yo construí mi paralelogramo. Y desde el origen o desde el punto donde están concurriendo los dos vectores hasta donde terminan la flecha de los dos vectores, ese es mi vector resultante de las dos fuerzas. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Entonces, como yo necesito calcular cuál es la magnitud del vector resultante, que para este caso es la línea que está en rojo, el vector resultante es la línea que está en rojo, yo necesito aplicar la ley del paralelogramo. Entonces yo acá tengo dos valores conocidos, Un valor conocido es la magnitud de A y el otro valor conocido es la magnitud de B. Entonces la magnitud de A ya la habíamos revisado cuando colocamos la regla y tenía 15 unidades. Y la magnitud de B cuando colocamos la regla tenía 30 unidades. ¿Unidades qué? De Newton, porque es fuerza.
Entonces, son dos valores conocidos. Entonces, yo debo sacar un ángulo para poder aplicar la ley de los paralelogramos. Entonces, saco un ángulo superior o saco un ángulo inferior. Voy a hacerla aquí con colores. Entonces, el ángulo superior voy a dibujar sobre estas líneas que está aquí. Entonces, el triángulo superior, yo tengo acá mi vector A. Entonces, yo aquí tengo mi vector A, pero mi vector A está en la línea, en la línea negra. Entonces, voy a hacerlo en negro. Aquí tengo mi vector A. Mi vector A, la punta de mi vector A. Este que está aquí. El azul, entonces mi azul, mi vector B. Entonces acá tengo mi vector B. Y en verde voy a sacar el vector resultante desde el origen hasta la punta de esos vectores. Tengo mi triángulo superior, este que está acá. Es mi triángulo superior. Será mi triángulo superior, o yo puedo utilizar el triángulo inferior. En última, los triángulos van a ser iguales en magnitudes y en ángulos. Entonces, el de aquí abajo, entonces mi vector B en azul. Entonces, mi vector B en azul, acá lo dibujo. Mi vector B en azul. Mi vector A que está en negro es este vector de acá. Este es mi vector A. Mi vector A que está en negro, entonces mi vector A que está en negro. Entonces acá está mi vector A. Y el vector resultante, que es el que habíamos hecho en verde. ¿Qué sucede con los ángulos? Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que este ángulo de aquí, en el triángulo superior, coloquémosle un nombre, digamos que sea teta, es igual al ángulo de aquí en el triángulo inferior, teta. ¿Listo? Y los otros ángulos son iguales. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? La norma es algo que es perpendicular, ¿sí? La norma es algo que es perpendicular a una línea. Entonces, de esta manera yo estoy sumando vectores, ¿sí? Es la manera como yo sumo vectores. Entonces, yo los vectores los sumo por la ley de paralelogramo. Pero también los puedo restar. Entonces, yo puedo decir A menos B. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo cuando digo A menos B? Le estoy cambiando el sentido al vector B, ¿sí? Entonces, suma o recta. Ya habíamos explicado que si yo tengo un vector A y yo a ese vector lo multiplico por menos, lo que yo tengo es este vector que está aquí. Entonces, cuando digo menos, le estoy cambiando el sentido al vector. Entonces, si los estoy sumando, le dejo la dirección que tengo, que tenía, la punta hacia donde va. Si lo estoy restando, entonces le cambio la punta a ese vector. Es la manera como nosotros restamos un vector. Y podemos tener 5 vectores. Y si yo quiero conocer la resultante de esos 5 vectores, debo ir sumando de 2 en 2. Sumo el vector 1 con el vector 2, el vector 2 con el vector 3, y me va a salir un vector resultante del vector 1 y 2 y del vector 3 y 4.
Entonces, de la resultante del vector, o sea, yo puedo tener eh, tres vectores, no sé, digamos que yo tengo acá, ya lo habíamos mostrado, que tenga ese vector, que tenga este otro vector, que tenga este otro vector y que acá tenga este otro vector. Entonces, que tenga este vector, que yo lo llame el vector F1, que tenga este otro vector, que yo lo llame el vector F2, que tenga este otro vector, o coloquémosle un nombre, vector F3, y que acá tenga el vector F4. Entonces, como yo debo ir obteniendo la suma de los vectores por dos vectores, entonces yo aquí trazo la paralela de este vector F1, creo que no me quedó muy bien, de este vector F2, entonces aquí tenga mi vector F2 y el paralelo del F1, entonces aquí tengo mi vector F1. Entonces tomo esos dos vectores y de esos dos vectores yo vengo y saco la resultante de esos dos vectores. Entonces aquí tendré, este va a ser la fuerza resultante de la suma del vector F1 más mi vector F2. Y entonces, para estos dos, entonces vengo, tomo estos dos, trazo la respectiva paralela, entonces aquí trazo la paralela del vector F4. Aquí tendré mi vector F4 y trazo la paralela de mi vector F3. Y acabo de tener la fuerza resultante de mi vector F3 y F4. Entonces aquí tengo la fuerza resultante, entonces aquí tendré mi fuerza resultante, voy a llamar fuerza resultante 2, de sumar mi vector F3 más mi vector F4. Y ahora trazo las paralelas, trazo las paralelas de esos dos vectores resultantes, voy a aumentarle la intensidad. Y voy a aumentarle a esta la intensidad también. Entonces trazo la paralela de este vector, creo que es como aquí más o menos, y trazo la paralela de este vector de acá. Entonces ya sé que la línea que tengo de aquí hasta acá va a ser mi vector resultante. Entonces este va a ser el FR total. FR total, que es la suma de mi vector FR más mi vector FR2. Si nosotros tomamos cada uno de esos vectores y lo descomponemos en las componentes X y sumamos todas las X y sumamos todas las Y,
La fuerza resultante va a ser la hipotenusa, o sea, la fuerza resultante va a ser la suma de todas las componentes x e y elevadas al cuadrado más la suma de todas las componentes y elevadas al cuadrado. O sea, cada uno de estos vectores tiene unas componentes. Por ejemplo, este vector f1 tiene una componente f1 en x y tiene una componente f1 en y. Lo mismo el vector f2. Entonces mi vector f2 entonces va a tener una componente f2x y va a tener una componente f2y. Y el vector 4, entonces mi vector 4 pues también va a tener unas componentes en x y en y. Entonces esta va a tener una componente f4y y va a tener una componente f4x, que llega hasta aquí más o menos. f4x. Y el vector 3, entonces mi vector 3 va a tener una componente, el 3 va a tener una componente en x que termina acá, entonces esto es f3x y la componente f3y. Entonces, de allí nosotros vamos a tener una sumatoria de los fx escalares. Son escalares. Y va a salir un sentido. Entonces tendré que sumar la magnitud f1x. Entonces, para ese caso, el x va hacia la izquierda, entonces será menos f1x. Busco el otro x, el x2, el 2 va hacia la derecha, más el fx2. El 3, que está en rojo también, como va hacia la derecha su punta, más el fx3. Y el 4, que también va hacia la derecha, es en amarillo, más el fx4. Y ahora sumo todos los y. Entonces la suma de todos los y será igual. Entonces miro los y. El f1 que está en azul es positivo. f1y. Porque la punta va hacia arriba. El f2y, el verde, va hacia arriba. Entonces más f2y. Porque la punta va hacia arriba. El 3, la punta va hacia abajo. Entonces es menos. Ese es el 4, perdón. El 3 va hacia abajo, entonces como el 3 va hacia abajo, menos f3y. Y el 4, que es el amarillo, menos fy4. Entonces, estas son componentes rectangulares, no componentes vectoriales. Entonces, si son rectangulares, entonces nosotros podemos determinar nuestra fr total como la raíz cuadrada de la suma de los fx elevado al cuadrado más la suma de los fy elevado al cuadrado. Cuando nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, entonces tenemos varios cuadrantes. Entonces, si le damos nombre cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, entonces acá la componente x es positiva porque va hacia la derecha y la componente y es positiva porque va hacia la derecha. En el cuadrante 2, mi componente x es negativa porque va hacia la izquierda y mi componente y es positiva porque va hacia arriba. En el cuadrante 3, mi componente x es negativa, mi componente y es negativa también.
En mi cuadrante 4, mi componente X es positiva y mi componente Y es negativa. ¿Y esos negativos qué son? Son las flechas. Entonces, si la flecha tiene la punta hacia la derecha, significa que mi X es positivo. Si la flecha tiene la punta hacia arriba, significa que mi Y es positivo. Si la flecha tiene la punta hacia la izquierda, significa que mi componente Y es negativa. O si la flecha tiene la punta hacia abajo, significa que mi componente Y es negativa. Una fuerza en componentes rectangulares siempre tiene dos componentes, una componente X y una componente Y. Es decir, que igual si yo trazo las paralelas, entonces si trazo aquí esta paralela debe ser igual a esta paralela de acá. Entonces esta paralela de aquí es igual a esta paralela de acá. Y mi paralela, esta de acá, entonces si trazo esta paralela, entonces esta paralela de aquí, esta paralela de acá, esta paralela de acá es igual a la paralela de arriba. Entonces estas paralelas son iguales. Entonces esto es igual y esto es igual. Entonces acá ¿qué sucede? Yo voy a darle nombres a esto para aplicar la ley de los paralelogramas. Supongamos que este sea el vector A. Y supongamos que esto sea el vector B. ¿Cuánto es el ángulo que hay entre el vector A y el vector B? 90 grados. Entonces, si yo tengo acá mi resultante, voy a colocarle acá, entonces esta acá es mi resultante. Tengo acá mi resultante. Pues tengo mi resultante. Entonces, mi vector B, el que está al frente es mi vector A. Al frente mi vector A. Entonces tengo mis dos lados conocidos. Mis dos lados conocidos acá. eh, tengo mi vector B. Lo voy a hacer en otro color. Acá tengo mi vector B. Y acá tengo mi vector A, que son conocidas. ¿Cuál es el ángulo que hay entre A y B? El ángulo que hay entre A y B son 90 grados. Y aplico la ley del paralelogramo, ¿no? Entonces la ley del paralelogramo, para la ley del paralelogramo, yo quiero saber la magnitud de C. Entonces C a qué es igual, C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2A por B por el coseno del ángulo que hay entre los dos lados conocidos. Entonces el valor de C va a ser igual a la raíz de A cuadrados más B cuadrados menos 2A por B por coseno del ángulo. El ángulo que hay entre A y B es 90 grados. Es que lo que estamos viendo, Pitágoras siempre funciona en triángulos rectángulos. ¿Cuánto es el coseno de 90? El coseno de 90 es cero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy resolviendo coordenadas rectangulares, pues estoy aplicando la ley del paralelogramo, ¿sí? Solo que el ángulo que hay entre esos dos vectores es 90. Es decir, que aquí esto me queda igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrados. Entonces, si yo tengo varias componentes,
tengo que saber cuáles son sus direcciones. Hacia la derecha todos van a ser positivas, hacia la izquierda todos van a ser negativas. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Entonces, vamos a recordar más adelante en un triángulo rectángulo para que no se nos olvide el seno y el coseno y la tangente cuando nosotros estemos en coordenadas rectangulares. O sea, vamos a resolver un ejercicio por coordenadas eh, cartesianas y por coordenadas vectoriales. Entonces revisemos un ejercicio. Ah, bueno, decía que para la suma, entonces acá sucede lo mismo. Acá tengo un vector A y un vector B. Mi vector A y mi vector B. Busco las líneas concurrentes. Entonces, si voy a restar los vectores, le cambio el sentido. Entonces, acá tenemos mi vector A y acá tengo mi vector B. Sí. Entonces, si yo voy a decir que mi resultante, si voy a restarlo, si voy a restar, entonces aquí es como si yo tuviera eh, R igual a menos B, a menos B. Entonces, cuando le estoy diciendo menos B, es que le estoy cambiando el sentido. Pero el vector debe tener la misma magnitud. Es lo que estoy haciendo acá. Entonces, vuelvo y coloco mi regla otra vez para medir, para revisar cuántas unidades tiene. Entonces, mi vector B, ¿cuántas unidades tiene? Entonces, mi vector B tiene 5 unidades, ¿sí? Entonces, tiene 5 unidades. Mi vector menos b debe tener 5 unidades, pero en el sentido contrario. Entonces, esto también debe tener 5 unidades, que ahí las tiene, pero en sentido contrario. ¿Listo? Y mi vector a sigue teniendo la misma magnitud. Entonces, ¿qué se hace? Se busca eh, que las líneas imaginarias concurran. Entonces aquí tengo mi vector, ese vector, mi otro vector, mi otro vector. Entonces este es mi punto en que están concurriendo mis líneas imaginarias y lo desplazo, pero sigue teniendo las mismas 5 unidades de centímetros para ese caso. Entonces, como estoy restando, le cambio el sentido, pero sigue teniendo. Y aplico el mismo procedimiento. Las paralelas, entonces las paralelas, entonces mis paralelos, entonces tengo mi vector paralelo a B. Entonces, este acá arriba será mi vector menos B, que es paralelo a este que está aquí. Entonces, este es mi paralelo. Acá tengo mi vector menos B. Y este que tengo acá, de este otro lado, el paralelo de este otro es el vector, mi vector A. Entonces mi paralelo de A. Entonces acá tengo mi paralelo de mi vector A. Y saco mi triángulo. Entonces acá estoy sacando mi triángulo superior. Estoy sacando mi triángulo superior. O puedo sacar mi triángulo inferior. Entonces si sacara mi triángulo inferior, me debería quedar algo así. Acá tengo mi A. Acá abajo voy a tener mi B. Y por acá voy a tener mi fuerza resultante. ¿No? Que para este caso no estoy haciéndolo con las medidas, sino que lo estoy haciendo casi que a ojo. Entonces aquí tengo mi vector A que está en verde. Por acá tengo mi vector B que está en negro. Y por acá tengo mi vector R' resultante, que es igual a la suma de mi vector A más la suma de mi vector B.
Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene, muchachos? Listo, entonces pongámosle número a esto, ¿sí? Bueno, acá vuelvo a escribir, ya lo había mencionado, la ley de los senos y la ley de los cosenos. Entonces ya acá está como más bonito el dibujo. Entonces nosotros tenemos un triángulo que tiene tres lados. Entonces el lado A y al frente tiene un lado A minúscula que yo lo había representado como alfa. El lado B y al frente tiene un ángulo que es el ángulo B minúsculo. Y el lado C que al frente tiene un ángulo y ese ángulo es C minúsculo. Y la ley de los paralelogramos eh, ya lo habíamos mostrado. Entonces la ley de los paralelogramos lo que dice es que si tengo dos lados conocidos, para este caso si nosotros tuviéramos que el lado A y el lado B son conocidos y el ángulo C es conocido, entonces para este caso si esto es conocido, un lado conocido, o si este lado es conocido, y si el ángulo es conocido, yo puedo determinar el lado C que siempre está enfrente del ángulo C. Y este C que está aquí es un valor desconocido. Y sea que es igual, C es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno del ángulo que hay entre los lados conocidos, que para este caso es A y B. Y mi ley de los senos lo que establece es que mi lado A es al seno del ángulo que está enfrente. Entonces, mi lado A es al seno del ángulo que está enfrente. Mi lado A es al seno del ángulo que está enfrente, o sea, el lado A. Mi lado B es al seno del ángulo que está enfrente, es decir, el B. O que mi lado C es al seno del ángulo que yo tengo al frente. Entonces son las dos leyes que nosotros aplicamos para poder hacer la suma o la resta de vectores, que siempre se hacen con dos vectores. Y se hacen con dos vectores para que nosotros podamos obtener eh, un triángulo, ¿sí? Podamos obtener un triángulo. Entonces revisemos este ejemplo, a ver si alcanzamos a hacerlo. Vamos a ver si está, lo hacemos en escala. Entonces tenemos, dice que la armella de la rosca de la figura está sometida a las fuerzas F1 y F2 y nos piden determinar la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Entonces, F2 tiene un ángulo de 10 grados con respecto al eje y F1 tiene eh, un ángulo de 15 grados con respecto al eje X. Entonces, vamos a tomar las medidas a ver cómo nos va. Entonces, aquí sí vamos a necesitar la reglita. Vamos a ponerla aquí. Yo no sé si esto, iremos a ver si efectivamente tiene bien los grados. F1. Sí, ahí F1 tiene los 15 grados, ¿sí lo ve? Y F2 tiene los 10 grados. Ahí se ve claramente. Entonces acá están los, por aquí más o menos están los 10 grados.
de 80, 90 y 10 grados, y acá están los 15 grados, ¿sí? Acá esta línea están los 15 grados, como verificando. Y midamos con la regla cuántas unidades tiene. Entonces, ¿cuántas unidades? Este tiene, F1 tiene 40 y 46 unidades. 46 unidades. Entonces, F1 tiene 46 milímetros, y esos 46 milímetros son 100 newton. Ok. F2, ¿cuántas unidades tiene? F2 tiene 42 unidades. No puede ser porque entonces estaría mal dibujado. Hagámoslo nosotros con la regla, ¿sí? Entonces digamos que con la regla que una unidad son 20 newton. Que nos pueda salir bien el dibujo. O digamos que un centímetro, o sea que un centímetro son 100 newton. Para poder hacer bien el dibujo y que nos salga en la gráfica. Listo, entonces hagamos este dibujo abajo. Entonces 100 y 150. Así que vamos a construirlo 100 y 150. Lo voy a hacer por acá, mi línea. Es que es línea de referencia. Ok, entonces tendremos acá nuestro eje X y nuestro eje Y. Vamos a colocar los ángulos. Pues acá tenemos este 15 grados. Tenemos nuestros 15 grados y por acá tenemos nuestros 10 grados. Ok, creo que son las medidas. 15 grados y 10 grados. Entonces coloquemos acá, tenemos un ángulo de 15 grados. 15 grados y por acá tenemos un ángulo de 10 grados. 10 grados. Entonces, esta es 100. Entonces habíamos dicho que un centímetro eran 20 newton. Corrijo acá. Entonces, de que eran, un centímetro eran 20 newton. Entonces, esta tiene 100. Midamos los 100. Estoy acá 100. O
sea que 100 son 5 centímetros. O sea, termina aquí. Y los 150 son 7.5 centímetros. Preguntas, hasta hay dudas, ¿quién tiene? Se fue muy arriba. 7.5 aquí más o menos. Listo. Y termina 7.5. 7.5. Vamos a hacer las más gruesas. Ya tengo 7.5. Y acá voy a hacerla en otro color para diferenciarlas. Ok, listo. Y el otro es aquí. Ahí lo tengo. Entonces voy a trazar las líneas de referencia para trazar las paralelas. Entonces acá tendré mi escuadra. Entonces esto inicia aquí. Voy a hacer como una línea de referencia para dibujar el paralelo de ese. Y con respecto a esa línea, entonces yo tendré que tener un ángulo de 15 grados. Voy a trazar ese ángulo de 15 grados. Ángulo de 10 grados, perdón. O sea, ángulo de 10 grados. Voy a dibujarlo acá una vez. Y 7.5. Creo que me está quedando muy arriba el dibujo. 7.5, la regla, digamos esos 7.5. Pues me quedó arriba. Voy a bajarlo un poquito. Listo, creo que ahí ya lo podemos medir. Siete cinco ahí, listo. Quedó perfecto, así que... Y mi otro vector, pues acá lo tengo. Que termina ahí. No, entonces, pues termina ahí.
¿Cuánto nos debe dar la fuerza resultante? Entonces vamos a medir cuánto nos da la fuerza resultante. Entonces acá tengo mi vector F1 de 100 y 150. F1 igual 100 newton. Y F2 igual 150 newton. Entonces, si hiciéramos esto con las medidas exactas, cuando nosotros tomemos la fuerza resultante, nos debe dar ese valor con el cálculo de la ley de los paralelogramos. Entonces miremos cuánto nos da ese valor. ¿Sí? Comienza acá y termina acá en este punto. Y esta es mi fuerza resultante. Entonces mi fuerza resultante es sumar el vector F1 más el vector F2. Listo, revisemos con la regla cuántos centímetros nos da. Con la regla esto nos dio ¿cuánto? 11.6 centímetros, ¿sí? Más o menos. ¿Cuánto ven ustedes ahí? Ah, no, mentira. 10.6 centímetros. Resultante igual su magnitud a 10.6 centímetros. Entonces, como un centímetro son 20 newton, mi resultante, es 10.6 por 20. Entonces, nuestro resultante debería darnos 212 newton. Ok. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Acá arriba. Para poder escalarlo o para poder dibujarlo, entonces decíamos que un centímetro son 20 newton, ¿sí? Sí, así es. O sea, yo con la regla digo que si tengo un centímetro son 20 newton. Entonces, si tengo 5 son 100 newton. La escala que uno considere, no es regla que un centímetro sean 20, ¿sí? Solo que pues yo los coloqué de tal manera que pueda dibujarlos en el papel, ¿sí? Si es una fuerza muy grande, entonces, por ejemplo, si son 500, yo le bajo un poco la escala, ¿no? Entonces, si son 500, entonces yo digo que 2 centímetros son 20 newton. Es la escala que usemos para poder dibujar. Entonces, yo aquí digo, un centímetro son 20 newton y como la fuerza es de 100, entonces en la línea que yo dibuje, la línea debe tener 5 centímetros. Y como este es 150, entonces la línea que yo dibuje debe tener 7,5 centímetros, que era lo que habíamos hecho en principio, ¿no? Entonces, si yo mido este de abajo que tiene 100, él debe tener entonces 5 centímetros. Entonces, este tiene 5 centímetros con la regla, ¿no? Y este debe tener 7.5 centímetros. Sí, porque si es 150, entonces 7.5 por 20 es 750. Entonces ahí está, 7.5 centímetros. ¿Listo?
Entonces yo mido mi resultante con la regla. ¿Cuánto tiene mi resultante con la regla? Mi resultante con la regla tiene 10,5,6 más o menos. Entonces, como cada centímetro tiene 20 newton, multiplico 10,6 por 20. No sé si alguno tenga preguntas o dudas ahí. Sí, señor. El ángulo que hay entre la fuerza F1 y la fuerza ¿qué? No sé cuál es lo que vamos a determinar ahora, ¿sí? Entonces voy a hacer dibujos de ángulos. ¿Cuál es el ángulo que hay entre la fuerza F2 y la fuerza F1? Lo voy a colocar en verde entonces. ¿Cuál es el ángulo que hay entre la fuerza F1 y la fuerza F2? Ok, muchas gracias. Entonces esto aquí, voy a decir que este nombre aquí es teta. Entonces el ángulo que está al frente también es teta, ¿sí? Entonces, si el ángulo que yo tengo entre y y x es 90, pues es claro, ¿sí? Es 90, entonces a 90 le quito estos 10 grados de acá, le quito estos 10 grados de acá y le quito estos 15 grados de acá. Entonces mi ángulo teta será 90 grados menos, acá arriba tengo 10 y aquí abajo tengo 15. Entonces mi ángulo teta es igual a 65 grados. Preguntas. Hasta ahí, ¿quién tiene? Entonces este ángulo acá es 65 grados. Este ángulo aquí es 65 grados. El ángulo, el ángulo que hay de aquí hasta acá, le voy a colocar un nombre. Vamos a decir que este es el ángulo X, pero ese ángulo X es igual al ángulo al frente. Voy a borrar esta línea roja acá para que no nos confundamos. Simplemente la coloqué como línea de referencia para poder dibujar la otra línea. ¿Listo? Entonces mi ángulo X es igual a mi ángulo al frente. Entonces este ángulo de aquí al frente también es X. ¿Sí o no? ¿Cuánto es la suma de los ángulos de un paralelogramo? 360 grados. ¿Y cuánto es la suma de los ángulos de un triángulo? 180 grados. Entonces, esto me debe sumar 360 grados. Entonces, mis 360 grados deben ser iguales. Aquí tengo 60, acá tengo 65 grados, entonces 65 grados. Acá tengo 65 grados más 65 grados. Acá tengo X, entonces más X. Y acá tengo X, entonces más X. Entonces de aquí me va a quedar 360 grados. Aquí 65 y 65 son 130 que están sumando, pasan a restar. Acá tengo una X y otra X, son 2X. Y al despejar, y al despejar, me va a quedar a mí entonces que mi
X va a ser igual a ¿cuánto? 115 grados. Muchas gracias. 2 abajo. Dos minutos y ya terminamos el ejercicio. Entonces aquí abajo es 2 y esto es igual a 115 grados. Voy a dejar solamente mi triángulo, o el triángulo de arriba o el triángulo de abajo. Entonces voy a dejar, entonces yo tengo F2 150, aquí también tengo F2 igual 150 newton. Voy a dejar el triángulo de abajo, ¿listo? Entonces lo voy a borrar sobre esta misma figura, o no la voy a, sobre esta misma figura la voy a borrar para que me quede un triángulo y yo pueda aplicar la ley de los cosenos. Entonces este ángulo acá lo va a borrar, esto lo va a borrar, esto aquí lo va a borrar también. Y tengo mi triángulo en el cual yo voy a determinar mi fuerza resultante y ya es aplicar la fórmula y terminamos. Entonces este es la que yo voy a calcular. Tengo el F1 que es 100 newton, mi F1 que es 100 newton y tengo mi F2 que es 150 newton. Listo, aplico la ley de los paralelogramos. Entonces voy a imaginarme en ese triángulo, entonces voy a imaginarme que este es el lado A, que este es el lado B, que este es el lado B, que este es el ángulo alfa, que mi ángulo alfa es X y que ya sabemos que X nos dio 115 grados. Entonces aquí este será mi C y mi C es mi fuerza resultante. Aplico la fórmula, entonces C, que es mi fuerza resultante, que es igual a la raíz cuadrada, entonces a cuadrado más b cuadrado, a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por coseno del ángulo entre esos dos valores. Y reemplazo en la fórmula, entonces allí nosotros tendremos a cuánto es, a es 100 newton elevado al cuadrado. B cuánto es, B es 150 newton elevado al cuadrado. Menos 2 por A que es 100 newton por B que es 150 newton 150 newton por coseno del ángulo que hay entre esos dos lados, que es 115 grados. ¿Y eso nos da cuánto, muchachos? 100 elevado al cuadrado más 150 elevado al cuadrado menos 2 por 100 por 115 por coseno. Ah, ok, listo. Entonces 212.6. 212.6 newton es mi fuerza resultante.
Entonces, cuando nosotros lo revisamos, haciéndolo con las medidas exactas nos da 212. Y cuando aplicamos la ley del paralelogramo nos da 212,6. Qué pena que me pasé 4 minutos. Preguntas, dudas hasta acá, ¿quién tiene, muchachos?